ahora, así que prefiero decirles como a todos, como en términos generales, porque quiero que nos pongamos de acuerdo, porque al final yo puedo decir una fecha, puedo extenderla, o sea, como que a mí eso me da un poco lo mismo, pero igual se les va a juntar con el otro trabajo, con la semana del trabajo todo, o sea, como trabajo intensivo. Hola, María Cristina. Entonces, como que igual tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, a mí me importa un poco flexibilizar con las fechas, pero también hay que ser conscientes en que tenemos una fecha que es límite y que tiene que ver con el cierre del semestre, con la entrega de actas y con la cantidad de trabajos que tenemos que realizar. Entonces, como con sentido de realidad, quiero que miremos eso en conjunto y ahí revisemos em, qué es viable y qué no. También agradezco a las personas que sí cumplieron y que entregaron su trabajo a tiempo. Y que yo sé que hay algunas que ya hicieron ese ejercicio. ¿Ya? Hola Ricardo. Entonces, eso. Primero que todo, hoy día teníamos la fecha de entrega el 17. Yo sé que están con el cierre de semestre, que esta semana algunos ya salen de vacaciones, entonces como que están ahí. Hola Constanza, hola a todas las personas que se van integrando. Entonces yo sé que es un poco agobiante el cierre del semestre y más con todas estas cosas de las evaluaciones. Ya, pero hoy día teníamos que entregar este trabajo que era el de la infografía, ¿cierto? Hoy día yo les pensaba dar las indicaciones para el segundo trabajo, que en función de lo que vamos a ver hoy, y que este trabajo se tiene que entregar en 2 semanas más, que es como para el cierre. Entonces, si yo les digo, mira, nos demoramos una semana más en este, es una semana menos para el otro trabajo. No sé si me explico muy bien. Entonces, y pensando en que en 2 semanas más ustedes deberían estar aquí en Santiago también, como en una semana de trabajo intensivo, en la cual también van a tener que desarrollar actividades, que van a tener que entregar al término de la semana. Entonces, sentido de realidad, pues, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué proponen? Les escucho. La idea es que no nos dilatemos tanto porque para terminar de ver los que sí tenemos que ver hoy día. Eh, ¿Quién está ahí? Licha. ¿Licha? Sí, profe Elisa, Elisa. yo vi más o menos el próximo trabajo que teníamos que hacer, Ujú. porque usted ya lo tiene subido a la plataforma. Sí, Y de copuchenta y adelantada y ansiosa lo vi, porque siempre pienso que me falta alguna cosa, y está bastante complicado, está bastante complicado, como para atrasar. porque no hemos visto lo que tienen que hacer, pues, Exacto, Elisa, por eso exacto. está No, no, complicado, pero pero hoy igual día vamos viéndolo a ver así, eso. dentro de la temática que entonces, eh, yo creo que igual usted va a dar el trabajo hoy día, ¿cierto? O sea, hoy día vamos a ver lo que son las concepciones alternativas, vamos a hacer la actividad, vamos a entender cuál es el tema y la próxima semana la idea es que ustedes lleguen con una idea de lo que van a hacer para que lo trabajemos en clase, como para yo ir dando feedback también. Y después ya tengan otra semana más para entregar. Pero Después la cuando estemos persona... aquí en Santiago, disculpa ¿Mm? Elisa, cuando estemos en Santiago, lo primero que vamos a hacer es un taller sobre concepción alternativa, entonces ahí van a poder cerrar ese trabajo también. Ya, ¿Ya? entonces, igual serviría que a las personas que faltan entregar el trabajo le dieran más tiempo, porque igual no vamos a cerrar el trabajo luego, po, ¿cierto? O sea, son 2 semanas que van a tener para cerrar el trabajo. Claro, independiente de eso, el trabajo va sí o sí 2 semanas más, po. Entonces, es problema de cada uno en ese sentido, po, que se ¿Ya? tenga que ¿Sí? apretar, pero si ellos necesitan más tiempo, no hay problema, ¿cierto? Ujú. Yo por lo menos ya lo entregué, pero lo digo en pro a mis compañeros, pues van a tener Sí. que entregar igual el otro trabajo nomás, pues. Ya, mira, el Gabriel propone ahí que sea viernes o sábado. Es una fecha más próxima. Ya podríamos dejar abierto hasta el fin de semana. ¿Les parece? Cosa de que tengan, no sé, sábado, domingo para... a ver si es que tienen ahí tiempo para terminar. ¿Sí? Ya. Queda abierto entonces el trabajo hasta el domingo. ¿Sí? Todo el día. Y no sé, hasta la medianoche. Pero hoy día vamos a avanzar igual con el tema de la... que teníamos previsto para la clase. Henry, ¿quieres hacer una pregunta? Oh, sí, lo siento, había pasado a apretar justo. Eh, tenía, ah, tenía una consulta con respecto como a las actividades. Podría por lo menos, siento yo, igual a veces puede tornarse un poco engorroso,
pero podrían hacer, o sea, podrían intentar hacer estas actividades quizás un poco más largas, a lo mejor grupales, para que como que el trabajo se pueda como dividir un poco quizás. Entonces sí, quizás no se hacen tan largos, tan agotadores. Entonces uno va repartiendo ciertas responsabilidades a los integrantes como del grupo. O sea, entendiendo también de que, o sea, parte de mi infografía también habla de como una educación científica así súper individualista, que ese es como uno de las visiones que estoy evaluando. Entonces, o sea, hay que tratar también como de vencer esos paradigmas que hay. Entonces, supongo yo que hay que trabajar más en colaboración como con los pares, ¿o no? O sea, creo yo. Entonces, como para tratar de buscarle como soluciones a estos trabajos, porque en general no es solo acá, profe, en todo caso, hay en portafolio, en fundamentos, son trabajos en general o tareas como bien extensas y no tan sencillas de abordar. O sea, no es que uno le dedique unos 5 minutos, 10 minutos y está listo. Entonces, a lo mejor esos tiempos, que a lo mejor podrían ser un poco más extensos, quizás dividirlos como en pequeñas porciones que, donde podríamos trabajar como en grupo. Yo sé que igual a veces es un poquito engorroso trabajar en grupos porque todos somos personas que estamos trabajando, entonces igual los horarios a veces se complican un poquito, pero generalmente nos vamos ayudando los fines de semana, entonces ahí creo yo que por lo Sí. menos hay tiempos para ir trabajando. Eso. O sea, una sugerencia en realidad, Mira, no es ejemplo, a mí una... no me complica eso, pero sí te voy a dar algunos argumentos de por qué se trata de hacerlo de manera individual, ¿ya? Porque esto tampoco es al azar ni arbitrario, ni mucho menos para que también lo entiendan así. Este es un curso, o sea, aquí nosotros estamos trabajando por una titulación profesional, ¿cierto? Y en esa titulación profesional nosotros tenemos que velar por el desarrollo de ciertas competencias que tenga cada uno de ustedes. Y como al ser más comprimido, todo esto también tiene ventajas y desventajas. O sea, como que el tiempo es más acotado, pero también tengo que velar porque cumplan con las mismas competencias que hacemos en el pregrado de forma regular. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en las horas y en la cantidad de actividades y trabajo y cosas que hacemos en el pregrado en forma regular, son muchas más de las que ustedes están haciendo acá. Entonces, por eso, en la medida que tratamos de comprimir y de mantener el nivel de excelencia y de exigencia, es porque también se toman esas decisiones. No lo descarto que trabajemos de manera conjunta, porque igual hay cosas que se pueden hacer de manera colaborativa. Por ejemplo, mira, este mismo trabajo que viene ahora de las concepciones alternativas tiene que ver con temáticas. Entonces, como cómo nosotros levantamos ciertos elementos previos para la construcción de conocimiento científico. Pero aquí nos topamos con que tendrían que ser de la misma disciplina, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí como que no sé cómo nos podríamos organizar porque también somos un número impar, parece. Entonces, eso. Elisa, ¿querías decir algo? Sí, profesora, y lo otro que dijo que subiéramos el QR a un foro y no sé, nadie sabe qué foro es. Sí, parece que no se lo dije a la persona. Es que lo que pasa es que esto tiene dos partes. Nosotros, o sea, nosotros hacemos todo el material y queda todo subido antes de comenzar el curso. Y me da la impresión de que no di esa indicación a la persona que tiene que hacer eso. Ya. Entonces, parece que por eso no estaba el foro abierto. Pero Y, lo y voy a y anotar la para otra que... instrucción pequeña es que las tres páginas eran solo el Word o incluida la infografía y el QR. Así decía ¿Cómo? la rúbrica, tres páginas. Sí, pues de la argumentación. Solamente argumentación, no incluía la infografía. Porque No. si yo pongo la infografía en el Word, no se ve nada. No, pues y aparte ella tiene una hoja perdida, así que no, pues sí, el trabajo en sí mismo, la Ya, argumentación, el desarrollo del contenido. ya, es muy bien, profe, gracias. Sí. Ya, entonces le voy a decir que suban en esta semana, o sea, es que yo me confundo con las semanas, perdón. Voy a mirar la plataforma y les voy a decir en qué semana debería quedar.
¿Ya? Está un poco lento. Profe, ¿Sí? ¿el QR iba solamente en el foro o también iba en el informe? Eh, También pueden colocarlo en el informe. Ah, ya. Miren, en la semana 14, Como un que es metaverso del QR. esta es la semana 14. Ahí les voy a decir que abran un foro donde ustedes puedan subir Oh, su trabajo. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Me ponen el link ahí para que quede grabado, que están todos de acuerdo. ¿Sí? Ya, entonces, entrega el domingo, o sea, hasta el domingo. Después yo voy a tener menos tiempo para revisar los trabajos. Y el foro en la semana 14. ¿Sí? Estamos. Ahora sí podemos comenzar con lo que nos toca hoy día, ¿cierto? Ya. Ahí ustedes me dicen, ¿ya se ve? Ahí. Sí, sí. Ya, entonces, voy a hacer como un recuento un poquito de lo que hemos visto y cómo es que se van articulando estas cosas, ¿cierto? Bueno, nosotros estábamos viendo un poco lo que era la alfabetización científica, cuáles son las visiones, de cómo es que nosotros llegamos a partir de estas ideas de la ciencia o acerca de la ciencia, de cómo es que construimos ese conocimiento científico y para qué, para llegar a esta idea de la alfabetización científica y la comprensión científica del mundo, para qué nos sirve y cómo nos posicionamos frente a este conocimiento. Ahora, después miramos qué es lo que era la naturaleza de las ciencias, cuáles eran las características de ese conocimiento científico, de que la medida nosotros nos hacemos conscientes de ese conocimiento científico, de cómo se va construyendo, podemos ir hilando esta idea y haciendo esta comprensión científica del mundo, ¿cierto? Las grandes ideas tienen que ver con cuál es la idea central de la ciencia o acerca de la ciencia que yo quiero transmitir a mi estudiantado y cómo es que se construye ese conocimiento para que, decir, ya esto es lo básico o lo central que yo quiero que mi estudiantado aprenda. Y cuál es como, qué es lo que logro con todo esto, que ellos desarrollen competencias científicas y cuál es lo que es una competencia científica que tiene habilidades, conocimientos y actitudes. Es decir, que yo tengo un conocimiento científico, digo qué hago con ese conocimiento científico y en la medida que sé qué hacer con ese conocimiento científico, puedo tener un posicionamiento frente a él y tengo una actitud frente a ese conocimiento, ¿ya? Que puede ser pasiva o activa y ahí tienen otros aspectos, ¿cierto? Ahora. ¿Cómo aprende ciencia del estudiantado? Bueno, hay distintas maneras de aprender. Ya hemos visto que está muy cargado con los egos y los estereotipos que nosotros tenemos acerca de la ciencia, de cómo se construye ese conocimiento, de qué es lo que miramos, dónde nos posicionamos y cuáles son las finalidades de la enseñanza de la ciencia en sí misma. También de cómo es que nosotros pensábamos que se enseñaba mejor o no la ciencia, por ejemplo, si es que partíamos de las ecuaciones o partíamos de este conocimiento central, de cómo es que diferenciamos entre una ley y una teoría, o para qué hacíamos esas distinciones si al final igual nos habían enseñado, como que yo creo que la mayoría de nosotros nos enseñaron ciencias como a partir de una ecuación y cómo se aplicaba y esta es la ley y ya está, pero no el qué hacíamos con esa ley o cómo eso impactaba en nuestro diario vivir o en nuestro cotidiano, ¿cierto? Ya. Esa era como la introducción. Ahora, en la plataforma había una actividad desde la semana pasada que era, analicemos que había un análisis de caso. ¿Lo pudieron revisar o no? ¿Sí o no? Ya. Sí, pero Ahora vamos a decía en trabajar, grupo, profesora. ahora vamos a trabajar sobre eso. Ya. Les voy a compartir, no sé si lo tienen descargado o no el documento. Yo sí. No. Ya, se los comparto enseguida, por acá por el chat. Vamos a hacer ese trabajo ahora, ¿sí? Hay una situación que van a tener que analizar y ahí hay unas preguntas al inicio del documento que dice, a ver, ay, espérame, ay, no me deja adjuntarlo enseguida, que no me dejó adjuntarlo recién esto.
lo que les decía, que había... No, no me deja adjuntar el documento, no sé por qué, pero se los voy a compartir mientras la pantalla. No sé si Ramón, tú me puedes ayudar como con eso. Lo compartieron en el grupo de WhatsApp, igual, el profe. ¿Sí? Ah, ya. Así que ahí Bueno, estaría. pero este es el caso. Y la idea es que ustedes lean la descripción de la actividad que se presenta a continuación. Aquí hay como que lo que dice el estudiantado y todo eso. Y que analicen la conversación que sostienen los grupos, ¿ya? Discutan después qué aspectos se evidencian en la forma en la que construye el conocimiento científico, cómo aprenden ciencia y cómo podrían haber intervenido él o la profesora durante el diálogo. Es decir, cuál habría sido la mediación dentro de ese aprendizaje, ¿ya? Y cuáles son los elementos, así como en qué se fija el estudiantado, por ejemplo, cuando está aprendiendo, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer ahora. Para esto vamos a tener unos 15 minutos, ¿ya? Porque igual no es tan extenso y nos dividimos en las salitas, ¿ya? Profe, cuando divida las salitas, ¿puede habilitar que podamos compartir pantalla, por favor? Ah, sí, lo voy a hacer al tiro, espera. Gracias. Ahí creo que sí. Y salita. Ay, ahora se me perdieron las salas. Aquí está, ya. Eh, ya, listo. Nos vemos en un ratito entonces. Vale, vale. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con la conversación? Muy cortito. No, Alcanzamos a hacer estaba Muy la... como Estuvo cortito. buena, cortita, pero sí. multidimensional estaba la conversación. Buenas. Ya, ¿qué pudieron observar? ¿Qué pudieron identificar, ver? Cuéntenme. Pero si yo le quería preguntar por Natalia. Natalia, no sé cómo, pero me cuesta entenderla a Natalia. Entonces no sé si estaba como a Ah, propósito así o efectivamente Natalia tenía como algún problema porque Con de su para sí, eso profesora sí. expresarse. Natalia. ¿Cómo no entendí muy bien el comentario? No, que Pero... está mal, una parte está mal redactada y sale Es como que muy en el raro. segundo grupo Natalia como que no se le entiende. Hay Ah, que leerle los subtítulos. ya. Sí, ahora ya vi. ¿En qué parte? Ella es de... Ah, ya, espérenme. Estoy mirando, en el último lineal. Sí, Sí, algo pasó ahí. Ya, pero miren, aquí en el PPT lo tengo bien escrito. Espera. Esa es la última intervención. Espera. Debería decir eh, el A, oh, sale igual de mal escrito, que no me fijé nunca que estaba mal escrito. Pero en el fondo dice que el A está como... Hay uno que está por debajo del agua. Se comió un bloque. Claro. Ya, pero eso no es lo central del ejercicio. Lo central es lo que... Las visiones o las cosas que pudieron identificar. ¿Qué pudieron identificar en este ejercicio? Gabriel. Nosotros identificamos en la primera de cómo aprenden los estudiantes, que conectaban con conocimientos previos, cuando el chico hablaba como del barniz, que aprendían empíricamente utilizando los materiales, observando y haciéndose preguntas, discutiendo entre ellos, infiriendo de lo que están observando y formulando hipótesis. Eso respecto a la primera. ¿Ya? ¿Sigo ¿Y el con la resto qué segunda opina? o vamos por parte? Veamos si hay alguien más que concuerda o encontrar otras cosas en el primero.
Bueno, profe, me gustaría comentar el experimento que me recordó varias propuestas similares que yo he visto antes y que se planea intencionalmente un conflicto cognitivo, en donde se les presenta a los niños un fenómeno que ellos puedan, bueno, los niños tienden a explorar el fenómeno empíricamente, con los sentidos, sin medir mucho, a pesar de que hay materiales para medir, no lo hacen y luego hacen predicciones. Y cuando esa predicción no se cumple, ahí es donde se produce el conflicto cognitivo que podría darle eh, pie a una serie de otros procesos más significativos de aprendizaje. Pobre Camila, la más ignorada. Ya, ya. ¿Qué otra cosa? Sí, Ricardo, sí, tiene relación con eso. ¿Qué otra cosa pudieron observar ahí en el primer grupo o quizás en el otro grupo podrían ahora comentar los que no han comentado? Con el grupo con Sebastián, Iracy y Anita, habíamos llegado como a la conclusión de que el primer grupo trabajan como de forma cooperativa porque se da a entender que hay roles definidos. Uno escribe, uno está a cargo de otro bloque y de otro bloque, entonces van de forma cooperativa diciendo ya, yo voy a hundir este para ver si ocurre lo mismo que con el bloque anterior. Entonces ellos trabajan de forma cooperativa porque tienen roles definidos. Ya. Gracias, Eso. Constanza. Rodrigo, ¿tú querías decir algo? Sí, profe, ejemplo, lo que hablamos también en el grupo, que en la sala donde estábamos, que el grupo uno como que puede que ella haya tenido experiencia previa quizás como en experimentos, porque aparte que se asignan roles, como que hicieron la tarea un poquito más secuenciada, pero ejemplo, hay un comentario que hizo Roberto, quedó como en el aire, como que lo ignoraron netamente, como que habló del barniz y nadie lo pescó. Eh, y en el grupo 2 como que se pusieron más como a modo de jugar metiendo los bloques, pero tenían como idea, no, este va a flotar antes, este va a flotar después. Claro, Camila fue ignorada cuando trajo la balanza y posteriormente tomaron notas ya como al final de lo que estaba pasando, o de las observaciones que estaban haciendo. Como que eso es lo que debemos contemplar. ¿Algo más que quieran aportar con respecto a los dos grupos o a las diferencias que habían entre uno y otro? ¿O dónde se centraron para desarrollar la actividad cada uno de los grupos? ¿No? ¿No quieren complementar nada más? Profe, yo acotar algo chiquitito, la gran diferencia que notamos como grupo fue que uno trabajaban, como decía el compañero, a base de prueba y error. Era como que ya, este se hunde, este no se hunde. En cambio, los otros tenían como una pauta, una estructura. Eso es lo primero que se notaba al ver los diálogos de los dos grupos de estudiantes. Y era lo que más nos llamaba como la atención. Ujú. Henry, Eh, acotar que no hicieron nada en la actividad al final. Estaban jugando con los bloques, ¿no? Al final la actividad era diferenciar densidades, calcular cosas, y no hicieron nada al final los chicos. no hicieron nada de lo que se les pedía, dices tú. Claro, al final la finalidad como de la actividad no la estaban realizando. ¿Ya? Jaime, Un comentario más o menos personal con respecto a esta actividad. Sentí que la actividad en sí tal vez está un poquito elevada para la edad que los que se estaba representando para hacer el trabajo, para los niños de 11 años. Porque yo por lo menos he visto en estudiantes de educación media, de primero y segundo medio, que no conocen de partida el término de densidad y trabajar en este tipo de cosas no se ve como que lo hayan hecho. Por lo cual es una escuela muy subvencionada o hay otro nivel, o el nivel de en el liceo donde estoy trabajando yo es muy bajo. pueden ser ambos. Carlos, Hola, buenas noches a todos y a todas. Ya, aportando, yo igual estaba en el grupo de Jaime y eh, la verdad no sé si cómo catalogarlo tan drásticamente como elevada, pero sí quizás
Me parece que como hablar de densidad y llegar y mandarlos a experimentar con bloques, quizás no sé si era como tal la forma de plantearlo, porque igual, no sé si leyeron como las instrucciones, igual eran como un poco engorrosas. Al menos a mí me costó como seguirle el hilo. Quizás podría haberse planteado como un paso a paso, no sé, toma el bloque A y ponlo en el agua, anota, ta, una tabla para llenar. Quizás considerando que igual que son chicos y chicas de 11 años, quizás hay que guiarlo un poquito más hacia lo que es el tema de que se quiere lograr. Eh, También pensábamos que el grupo uno como que ya tenía ideas preconcebidas, también coincidimos en eso, eh, pero también coincidimos que eran un poco como, o al menos en mi opinión, como un poco ansiosos, como que al tiro querían saber cómo qué iba a pasar, entonces hacían y así. Y como que hacían y deshacían rápidamente, como que para tratar de llegar rápido al objetivo. Por otro lado, pensamos que el grupo 2 como que tenía ya más bien una hipótesis ya planteada de que al decir como el D ya ¿cómo se llama? Se va a hundir, porque ya seguían como que el orden estaba el A flota, después el B, entonces pensaron que el último iba a ser como el que se iba a hundir, pero se dieron cuenta que no y tuvieron que replantear todo lo que habían dicho. Eso más o menos como de lo que se ha hablado. Todos están en cierta medida en lo correcto, o sea, como que hay algunas visiones y algunas cosas que el estudiantado va diciendo o va ocurriendo, pero no es muy distinto de lo que ocurre en la clase propiamente tal, y a ustedes yo creo que en alguna medida también les debe ocurrir, ¿ya? ¿Qué lo que pasa? Es que en el fondo eh, aquí no hay una receta única o una forma única de enseñar, ¿ya? Pero sí hay ciertas maneras en las que nosotros debemos considerar al momento de planear nuestra enseñanza. Por ahí nos decían que si nos podíamos fijar un poco en lo que decía el estudiantado, decía, bueno, es que utilicen la balanza, no, el barniz tiene que ver, no, el experimentar, uno se iban directo a experimentar y lanzaba y medían si los bloques se hundían o no se hundían. Otros tenían hipótesis que decían, en cuanto más pesado, menos flota. Entonces, todo eso tiene que ver con las explicaciones que nosotros tenemos previas del mundo que nos rodea. Todos nosotros tenemos explicaciones de lo que está a nuestro alrededor. Queramos o no, las tenemos. Son más o menos elaboradas, pero existen. O sea, todas las personas tienen formas de explicar lo que ocurre a su alrededor. Y nuestro estudiantado también las tiene. Que por eso es que podemos evidenciar de todo esto lo que aparece ahí, po, que el estudiantado importa su conocimiento derivado de otras experiencias pertinentes o no. A veces no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero esas personas realizan una asociación y que en el fondo después van a comprobar si es que es o no real, ¿ya? Las explicaciones dadas con premura, que aparecen adivinaciones, anteceden a las pruebas sobre si se ajustan o no a las observaciones. Es decir, nosotros tratamos de dar esa explicación y decimos, esto pasa porque sí. Como cuando decía la persona, cuanto más pesado, menos va a flotar. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar de que esto que está ahí o sea, más pesado se va a hundir inmediatamente, independiente del líquido donde nosotros lo situemos. Entonces, esas ideas o esas explicaciones son las que nos, más allá de si se ajustan o no a lo que va a pasar, son nuestras explicaciones sobre el mundo que nos rodea. Después dice, el periodo inicial de la actividad siempre se enuncian muchas predicciones y explicaciones. Primer momento cualitativo, luego más cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo todos tienen predicciones, van a generar sus hipótesis, van a generar estas respuestas inmediatas. Ahora, que eso sea correcto o no sea correcto, es otro cuento. Ahí nosotros, por eso es que está la mediación que nosotros generamos después para ver que estas cosas sean o no sean correctas y que podamos despejar esas inquietudes de nuestro estudiantado. Em, la exhibición de la capacidad para utilizar muchas destrezas de procedimiento, observación, predicción medida, aunque desarrolladas de forma errática en vez de combinarlas con un enfoque sistemático. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas veces no hay un enfoque o estructuras claras como decían por ahí, como que no había una guía clara de lo que tenían que hacer o no tenían que hacer, sino que se les dejó una especie de indagación abierta en la que les hacían una pregunta y ellos tenían que resolver cómo o ver
o experimentar qué es lo que ocurría con esto. Entonces, no había una línea clara sobre las acciones que tenían que seguir para llegar a determinar algo, lo cual no está mal, ¿ya? Quiero decir, aquí hay distintos tipos que ya el próximo semestre vamos a profundizar en lo que es la indagación científica y cómo son los niveles de indagación, ya, de cómo indagación abierta, cerrada, no sé, estructurada, semiestructurada y todas esas cosas. Pero tiene que ver con cómo nosotros planeamos la enseñanza, si al final todo esto tiene una intencionalidad que muchas veces no se identifica cuando nosotros lo miramos a priori, pero tiene que haber una intencionalidad, un propósito detrás de esa planeación de la enseñanza. Y otra cosa que tenemos que ir mediando es la oposición de los niños o las niñas a la idea de otros, de lo que se lleva a buscar pruebas que respalden su idea. Entonces tenemos que ir mediando ese espacio, que no se provoquen sesgos en lo que, o como el no respetar las ideas de otras personas al momento de mediar en esos espacios. ¿M? ¿Cuáles cuáles oportunidades tenemos como profesoras y profesoras en este espacio? Es que tenemos distintos lugares para intervenir a tiempo y que no ocurra esto de que se formen sesgos, sigamos con o sea, ideas erradas, o bien se queden solamente con la idea de experimentar, pero sin un procedimiento lógico detrás. Rodrigo, Profe, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿sí? Ah, ya. Sí, eso, ejemplo en torno a lo mismo. Por ejemplo, justo hace como creo que una semana y media estuvimos viendo el marco curricular del establecimiento de trabajo y estábamos viendo como la secuencia curricular desde prekinder a cuarto medio en ciencias naturales. Entonces, claro, ahí hablábamos, por ejemplo, cómo los niños más chiquititos hacían la experimentación y cómo redactaban lo que observaban. O sea, es decir, dibujaban, después iban modelando y así iba viendo una secuencia que cada vez iba siendo más compleja. Entonces, igual nosotros como dentro de lo mismo que están viendo como si separamos estructuras para poder como que se van complejizando más hasta que ellos lleguen, por ejemplo, a formular una hipótesis, hagan una investigación como más desde la perspectiva de ellos, leer artículos científicos cuando ya están más en la media. Entonces, por ejemplo, me hace sentido harto como lo que estamos hablando acá, con lo que justo también hace como una semana y unos días atrás. Eso, profe. Claro, eso que tú dices tiene que ver con el desarrollo de habilidades científicas que van de manera progresiva, pero para Sí. llegar a ese desarrollo de habilidades científicas de manera progresiva, nosotros tenemos que considerar cuáles son las ideas previas que tiene nuestro estudiantado y cuáles son las explicaciones que ellos traen. Entonces, por eso es cómo se va articulando. Y cuál es la complejidad de ese desarrollo de habilidades tiene que ver con los distintos niveles en los que nos encontramos. Entonces, me voy a apurar un poquito para que alcancemos a ver algunas cosas. ¿Cuál es el modelo de aprendizaje escolar? Es que tenemos algunas ideas previas que están dadas por nuestra experiencia y eso va modelando nuestras conductas en el estudiantado. ¿Ya? Nosotros hacemos que las ideas previas se activen frente a este nuevo conocimiento. Necesitamos que activemos de alguna manera estas ideas previas para que ver desde dónde nos posicionamos para poder construir un conocimiento científico. Entonces, un punto de partida es que estamos, por ejemplo, estamos en la superficie de la Luna y dejamos caer una pelota. ¿Qué va a pasar? Porque si nosotros le hacemos esa pregunta a nuestro estudiantado, lo más probable es que nos digan, no sé, va a flotar, se va a rebotar, va a quedar en suspendida. O sea, todos van a tener una explicación o van a tener algo que decir. Dudo mucho que alguien no sepa o no se le ocurra qué puede pasar en ese contexto. ¿Qué es lo que dice el estudiantado? Va a flotar, como no hay oxígeno, no hay atmósfera, por lo tanto no habrá nadie que la empuje hacia abajo. ¿Cierto? Eso podría ser una explicación que te da el estudiantado. Ahora, esas son las relaciones que nosotros tenemos que considerar y qué de eso podemos tomar para construir un conocimiento científico. Entonces, ¿qué es lo que son las concepciones alternativas o estas ideas previas que tiene el estudiantado? ¿O para qué nos sirven? Sirven para explicar el mundo, primero que todo. Es la explicación más natural que nosotros tenemos de elaborar un conocimiento científico. Estas explicaciones no son aceptadas por la ciencia porque en el fondo son ideas, predicciones, hipótesis o muchas veces no alcanzan a ser ninguna de esas, sino que son explicaciones del mundo a nuestro alrededor. Y que en la medida que se vuelven complejas, válidas y racionales, permiten construir un conocimiento científico para conocerlas. ¿Ya? Entonces, las concepciones alternativas se encuentran en todas las personas, en las capacidades, los géneros, las culturas, y va a depender del contexto y la experiencia en la que nosotros traigamos. ¿Ya? Existe una persistencia en estas concepciones previas, o estas ideas previas, concepción alternativa, como así de las distintas formas se puede encontrar en la literatura, o estos modelos previos. ¿Ya?
¿Y por qué son tan persistentes? Porque es la explicación que yo le he dado al mundo que está a mi alrededor por todo el tiempo que la he concebido, ¿ya? Entonces, cambiar esa idea previa es muy complejo. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Una estructuración con explicaciones que sean coherentes, que nos permitan explicar los fenómenos, ¿ya? Y estas concepciones alternativas van a depender del contexto, es decir, que van a tener pequeñas mini teorías para interactuar con éxito con todo tipo de escenarios. Tenemos que ver cómo entonces hacemos que estos mini escenarios, estas mini explicaciones que tienen y que tienen que ver con los distintos contextos, nosotros los podemos transformar en un conocimiento científico o adecuarlos para ello, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene relación como con las cuestiones sociocientíficas, con las ideas o sea, las ideas previas tienen mucho que ver con eso, con cómo nosotros nos posicionamos frente al mundo y tenemos estas explicaciones acerca de eso. Por eso es que es tan importante la alfabetización científica, la naturaleza de la ciencia en términos de cómo nosotros construimos ese conocimiento y en torno a eso, cómo es que tomamos este conocimiento que ya traemos o esta experiencia y la transformamos en un conocimiento científico disciplinar. ¿Cuál es el desafío? Que nosotros debemos conocer las concepciones alternativas del estudiantado. ¿Para qué? Para poder proponer actividades de aprendizaje que les produzcan ese quiebre conceptual, ese quiebre cognitivo que decía por ahí ay, no me acuerdo, el Ricardo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos acompañar al estudiantado a que aborden esa concepción alternativa y las reemplace por ideas científicamente correctas. ¿Qué quiere decir esto? Para una teoría, que sean avaladas como con una estructura científica detrás y un conocimiento disciplinar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este sentido? Que el estudiantado se haga consciente de sus ideas previas y tenga acceso a las de los demás. ¿Para qué? Para poder construir ese conocimiento científico. Y en el fondo pueda reflexionar de manera crítica sobre cómo han sido comprobadas o abordadas esas ideas previas y que se pongan en juego. En el fondo siempre nosotros queremos hacer que nuestro estudiantado ponga en juego estas ideas alternativas y haga ese quiebre cognitivo de si acaso son o no son reales esas explicaciones que nosotros tenemos del mundo. ¿Qué debemos evitar? Pasar por alto esas concepciones alternativas, porque si nosotros no sabemos cuáles son las ideas previas que tiene nuestro estudiantado, van a seguir persistiendo. Esperar que todo lo que nosotros le decimos que sean ciertas, o sea, como que ellos lo asuman como tal y que sea algo descontextualizado. Tenemos que evitar aceptar los juicios sobre la idea o no acertada, así como que no pueden decir y cuestionar como sin una base científica y solo hacer que el estudiantado ejecute tareas. Pues así en el fondo nosotros le decimos qué hacer, cómo hacer, nunca vamos a llegar a hacer ese quiebre cognitivo para que ellos puedan comprender dónde está la diferencia y dónde está esa construcción de conocimiento científico. ¿Ya? Y no sé qué hora es, pero creo que estoy justo largo. Pero voy a terminar esta idea. Las concepciones alternativas son estudiadas hace muchos, muchos años. Estas son cuestiones como, no te estoy contando nada nuevo, no estamos inventando la rueda. Son estudiantes, hace como 20, 30 años que se estudian las concepciones alternativas en los distintos tópicos. Si ustedes buscan algunas cosas, por ejemplo, campo magnético, algún concepto de fuerza o cosas así, se van a encontrar con muchas cosas que ya están documentadas, ¿ya? Y que se han hecho distintas revisiones sobre eso. Y no voy a alcanzar a explicar esta actividad, pero yo creo que la próxima semana la revisamos. Lo que sí les pido que revisen este PPT que ya está en la plataforma, porque aquí está cómo es que cómo es que van evidenciando a partir de un dispositivo, nosotros podemos ir evidenciando las concepciones alternativas del estudiantado. O les puedo preguntar algo antes. Miren, explicar esto yo creo que me demoro unos 10-15 minutos. ¿Aceptan quedarse 10-15 minutos en la clase o prefieren que lo dejemos hasta aquí? Yo por lo menos no tengo ningún problema en esos 10 15 minutos. Pongan el dedito para arriba y así ahí estamos todos de acuerdo que nos quedamos 10-15 minutos. ¿Sí? ¿Sí, mayoría? Con todo el cansancio. Ya. Sí, estamos todos cansados hasta ahora, pero yo creo que es para que no nos quedemos con la idea cortada, porque aparte la Elisa se va a quedar con la ansiedad y de que vio esto que era muy complejo y no es tan complejo. ¿Ya? Así que eso. Ya, entonces voy a volver a compartirles la pantalla
y terminamos esta idea para irnos a descansar. Entonces, volviendo a retomar, eh, aquí hay una etiqueta, no lo vamos a hacer grupal ni nada porque si no nos vamos a demorar mucho más. Pero este es un dispositivo para que puedan levantar concepciones alternativas. Todos han visto esta etiqueta, ¿cierto? Son las deficiencias energéticas. Esta etiqueta es bien antigua en todo caso. Ahora hay unas nuevas y cambiaron la gradualidad de las etiquetas también. Entonces, ¿qué es lo que se les pide al estudiantado? Que pueda identificar esto. Las preguntas eran, se las digo al tiro, em, eran en el fondo, ¿qué es lo que podíamos identificar de las etiquetas? ¿Qué información nos entregan las etiquetas? ¿Ya? Eso es en el fondo lo que nos dice lo que se les pide al estudiantado. De qué es lo que nos está diciendo la etiqueta y qué información nos entrega. Entonces, ¿cuáles son las principales ideas que emergen? Estos, esta, este documento, para un poquito del contexto, esta interpretación de etiquetas se hizo con un tercero medio hace algunos años atrás, en el contexto de ver todo el tema de energía, potencia y eficiencia energética, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales ideas que emergieron de esto en el estudiantado? De los tickets que me dieron, es que los de la etiqueta verde tienen mayor eficiencia que los de la etiqueta roja, que los más eficientes en el uso tienen un menor consumo, el promedio del consumo de energía, medio del consumo de energía, la información acerca de la eficiencia energética relacionada con el costo económico, etcétera. ¿Ya? Hay una serie de respuestas que nos dieron ahí, pero ¿con qué se van asociando todos estos elementos? Si nosotros miramos aquí los códigos colores, por ejemplo, los que están moraditos dice que en el fondo son indicadores jerárquicos, que la etiqueta de que tiene mayor eficiencia que una que la otra. Que el verde se asocia a lo bueno y lo rojo se asocia a lo malo, que ordena los colores de verde hacia el rojo y que le asignan letras de orden alfabético. Ya, esa era una de las ideas que yo tenía sobre la información que le entregaba esta etiqueta. ¿Qué otra cosa se pudo relevar acá? Que había una relación entre el consumo y la eficiencia. Que algunas personas decían que entre más eficiente, menor consumo de energía. Que otras personas decían que la eficiencia es la utilización de energía real del producto y el consumo que entra al producto. Que la eficiencia es el consumo de un artefacto en particular versus el resto. ¿Ya? Otra de las ideas que aquí se resaltaban era el impacto ambiental, que la etiqueta sirve para determinar el impacto sobre el planeta, que también sirve para determinar el impacto sobre cuál es más ecológico y cuál es más beneficioso. Y otra idea que también se resaltaba entre lo que decía el estudiantado tenía que ver con el costo económico. Decía que que esta etiqueta nos daba información acerca de la eficiencia energética relacionada con el costo económico que generaba el electrodoméstico, es decir, se asociaba como mientras más energía gastaban, más costo era. ¿Ya? Otras de las ideas que acá resaltaron tenían que ver con la eficiencia de consumo, la relación entre eficiencia y consumo. Existen productos más eficientes que otros. Tres tipos de eficiencia, media, alto y bajo. Más eficiente utiliza mayor cantidad de energía y disipa la menor cantidad, que también que la cantidad de energía que se necesita para que funcione. ¿Ya? Otra idea tenía que ver con la proporcionalidad, que para producir la misma energía que un producto necesitaba más o menos energía que los otros, ¿ya? Que un aparato más grande consumía más energía que uno pequeño y que no necesariamente lo hacía más eficiente. ¿Ya? Esas son como las ideas que se fueron destacando eh, en estos, en estas respuestas. Entonces, si ahora nosotros tuviéramos que sistematizar todos estos elementos y pudiéramos ver cuáles son realmente las ideas que tenía nuestro estudiantado, podríamos decir lo siguiente, de que algunas personas hablaban sobre la información que le entregaba la etiqueta y que tenían dos miradas, uno sobre la finalidad y otro sobre la utilidad que le entregaba la etiqueta. Entonces, por una parte, las concepciones alternativas de ellos se situaban en saber cuál era el artefacto más económico y eficiente,
y el otro tenía que ver con la utilidad, para evitar un alto consumo de energía o comprar algo que fuera mucho más eficiente. Y después, por otra parte, tenía que ver con los conceptos que se asociaban a la interpretación de estas etiquetas, que tenían que ver con la energía, el consumo y la eficiencia. Y ahí en cada uno de ellos hablábamos de la energía, de cuál era el concepto científico detrás de la energía, que si acaso era una capacidad para realizar trabajo, era lo que era necesario para una acción, o cuál era el consumo, la capacidad de energía que ocupaba algo, el gasto de energía. Y la eficiencia tenía que ver con una forma de desempeñar algo. ¿Sí? Y después había otra idea, fuerza, que tenía que ver con la relación entre el consumo y la eficiencia. Y ahí había una proporción que podía ser inversa o directa, y otra que tenía que ver con el consumo, que es el gasto energético, y la eficiencia es cuando se gasta menos energía. Entonces, ¿qué les quiero destacar de todo esto? Que en el fondo, ¿para qué nosotros es necesario relevar esta información? Es que nosotros a través de distintos dispositivos podemos levantar estas concepciones alternativas para ver cuáles son las explicaciones o las ideas que nuestro estudiantado tiene sobre tales conceptos o no. ¿Para qué? Para poder construir una secuencia o una actividad o una intervención posterior que sea propia o a partir de estas explicaciones del mundo. Porque en el fondo necesitamos conocerlas y saber de dónde nos posicionamos para poder construir lo que viene después. Entonces, ¿cómo estructuramos la clase? ¿Qué debemos considerar para planificar y qué actividad podríamos realizar? Tiene que ver con cuáles son esas concepciones alternativas que tenemos de nuestro estudiantado para poder generar ese quiebre cognitivo posterior. Si nosotros no conocemos esas ideas, no podemos generar ese quiebre cognitivo, no podemos poner en duda sus teorías sus teorías, sus explicaciones o sus predicciones que tienen previamente. ¿Ya? Por eso es que es tan necesario que nosotros sepamos esta primera parte o decir desde cuáles son los modelos que nosotros nos situamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes y cuál es el trabajo que viene a continuación? El trabajo 2 es que ustedes tienen que pensar en algún concepto, algún contenido, es decir, una idea fundamental, describir posibles concepciones alternativas y diseñar un instrumento que podría, por ejemplo, ser tan sencillo como esto, como interpretar una etiqueta en la que ellos te den información sobre un concepto o algo que ustedes quieran levantar. Aquí en este caso, como yo les decía, yo quería levantar concepción alternativa sobre lo que era la energía, la potencia y el consumo energético, ¿ya? Entonces, en esa línea yo quería saber si había una distinción sobre cuáles eran los conceptos o si se sabía cuál era una o cuál era la otra, ¿ya? O para qué se utilizaban estos elementos. Entonces, esto es el trabajo en suma y resta. Pensar en algún concepto que ustedes quieran enseñar. Por ejemplo, puede ser fuerza. Ya, de la fuerza. ¿Cuáles son las ideas alternativas que tiene el estudiantado? Ustedes mismos me las dijeron la semana pasada. Es decir, que las personas tienen fuerza, que uno ejerce cierta fuerza o cosas como ese tipo. ¿Cuál sería una concepción previa? Esas que están ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer para ponerlas en conflicto? Ya es otro tema. Pero ¿cómo podemos evidenciar esas alternativas previas? O sea, esas concepciones alternativas previas, esa es la tarea que tienen ustedes para el segundo trabajo. Ricardo, Ricardo, no te escucho. Ah, sí, perdón. Está muy lento mi equipo para responder. Profe, yo recuerdo que hice un trabajo muy similar Ricardo, no sobre... te logro escuchar. Ahora sí, No sé si soy yo o eres tú. debo ser yo, profe. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿no? No estoy pegado. Te escucho muy cortado. Ok. Eso se escucha como robótico. Sí, tengo poca memoria ya a esta altura del día. Eso, si apagas la cámara quizás, Ricardo, o nos dejas por acá por el chat tu comentario, tu pregunta. Ricardo, a ver, intenta hablarnos ahora que tienes la cámara apagada. Lo perdimos, parece. Ya, creo que hicimos un trabajo similar. ¿Ya? ¿Cuál sería? ¿O con quién? ¿Con la Carla?
Yo diría que no es lo mismo, porque tiene que ver con las cuestiones sociocientíficas. Ya, pero de igual modo les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer. Lo que yo les decía en el fondo es que tienen que construir este dispositivo, ¿cierto? Para levantar concepciones alternativas. Primero, identificar un concepto. Segundo, realizar el dispositivo. Tercero, realizar una red sistémica sobre las... Ah, lo que yo le acabo de mostrar es como cuadrito de cuáles son las posibles concepciones alternativas y a qué se asocian. Eso es una red sistémica. Esto que está aquí. Espérenme. Eso. Eso es una red sistémica. ¿Ya? Y, profe, ¿Y? en el caso de la fuerza, por ejemplo, yo podría ordenar eh, las concepciones de qué es una fuerza a partir de, o no, no sé, no podría inventarlo ahora, pero todas las respuestas posibles, las Ya, es que la concepciones idea es que usted no alternativas, se invente las respuestas posibles porque no lo va a encontrar así como sin nada, sino que la idea es que usted haga el dispositivo y se lo aplique a 5 personas. ok. ¿Ya? Es como que le diga, respóndeme esto en 5 personas. Y ahí a raíz de esas 5 personas, usted pueda así como categorizar estas redes sistémicas. ¿M? Entonces, ¿cuál es la tarea? Que ojalá de aquí a la próxima semana ustedes puedan definir un concepto y alguna idea sobre cómo levantar estas concepciones alternativas. Yo les digo que no es inventar la rueda porque en el fondo ¿cómo se llama esto? En la literatura ya están descritas muchas de las concepciones alternativas y se puede em, como basar en algunos de los otros instrumentos que ya están documentados o sacar algunas ideas de eso, ¿sí? Bueno, entonces, después de eso es construir este dispositivo, aplicarlo a 5 personas y ver cuáles son las concepciones alternativas de esas personas. Y hacer esta como red sistémica, de decir cuáles son como los elementos que ustedes deberían considerar para diseñar em, una clase posterior. ¿Mm? Eso, eso. Y las instrucciones y todo eso ya están en la plataforma, como decía la Elisa hace un rato. Están, creo que en esta semana aparece, o en la semana siguiente, no sé en cuál de las dos. Pero eso es lo que deberían hacer. ¿A qué pregunta si acaso puedo volver? Perdón, Gabriel. No era a las preguntas de la tarea en realidad, Ah, pero ya, ya no es necesario en realidad. ya no es necesario. Eso, entonces, para la próxima semana, traigan pensado ese concepto o alguna idea de cómo hacer este dispositivo para lo que lo podamos ir discutiendo. ¿Les parece? Así yo les puedo ir retroalimentando aquí mismo. Ya, profe. Sí, ¿Sí? profe, ningún problema. Súper. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sí? Nos vemos, profe, que esté muy bien. Ya, Bueno, profe. profe. Muchas gracias. Ahí Chao, gracias Cuídese, por profe. la profesora. clase. Sí. Hasta Ya, luego. Por el profe.